¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la masterclass de dividendos. Mi nombre es Alberto Cortés y bueno, vamos a iniciar esta sesión que es completamente gratuita y abierta para todos ustedes. Estará grabada en nuestro canal de YouTube. Si ya nos han visto ahí, estamos como área de inversionistas. Y bueno, quiero platicarles antes de todo quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos, platicarles un poquito de mí antes de entrar al tema. Y como siempre, quisiera empezar la sesión aclarando que esto que platicamos aquí no es ninguna recomendación de compra o venta. Nosotros lo que hacemos aquí es decirles cómo es que vemos los mercados financieros y cómo pueden crear un ingreso extra a través de la bolsa de valores. No garantizamos rendimientos ni pasados ni futuros, es decir, no queremos que piensen que lo que se dice aquí es un hecho. Al contrario, ustedes siempre podrán estar viendo cómo fluctúan las bolsas de valores, pero no hay ninguna garantía de rendimiento en sus inversiones, ¿vale? Vamos a hablar aquí sobre dividendos, que es una de las inversiones en las que ustedes pueden generar rendimientos, vamos a decirlo así, constantes y sonantes para su portafolio. Pero antes, como les decía, quiero platicarles un poco de mí. Yo soy asesor financiero, tengo ya 9 años de experiencia en los mercados financieros, estoy certificado ante la MIF y la Bolsa Mexicana de Valores. Tengo más de 500 clientes en el mundo y más de 8 millones de dólares bajo gestión actualmente. Lo que hacemos y buscamos con este tipo de charlas y clases es que ustedes vean cómo pueden crear ingresos de una manera sencilla y práctica a través de la bolsa de valores y que vean que no todo es como por arte de magia, no hay que llevar un proceso. Les voy a explicar cómo hacerlo, les voy a dar los pasos a pasos tal cual de cómo crear un portafolio en dividendos y cuáles son los puntos que deben de considerar. Área de inversionistas es un grupo de inversionistas, de hecho estamos ahí más de 70 miembros actualmente, invertimos en la bolsa de valores, cada quien desde su punto de vista, pero lo que encontrarán en este grupo, si es que quieren formar parte de, también tenemos abiertas nuestras membresías, es una comunidad donde se comparten análisis, oportunidades de inversión, se comparten clases como la que están en este momento, hay clases privadas, hay información diaria sobre la bolsa y los mercados financieros y como les dije, un networking de más de 70 inversionistas que están localizados en México, en Estados Unidos y en todo el mundo. Así que, pues bueno, para los que no nos conocían, esto es área de inversionistas. Vamos a entrar a materia. Bueno, me gustaría platicarles primero que todo, qué son los dividendos, ¿no? O sea, porque la palabra, pues ya de por sí nos suena como a, ¿qué será? ¿Un dividendo es qué? O sea, dinero, es un pago, o sea, ¿qué es un dividendo? Y eso es la parte crucial de esta sesión. Un dividendo es nada más y nada menos que una utilidad que reparte una empresa por recompensar a sus accionistas. Es decir, es una parte, ¿sí?, de las utilidades que tuvieron en el año o en el trimestre y las reparten a sus inversionistas. Es muy sencillo, es decir, tú por ser accionista de una empresa, vamos a poner un nombre, Coca-Cola, ¿no? Tú eres parte de esa empresa y tienes el derecho a recibir una recompensa por ser inversionista. La empresa hace este reparto de dividendos y te otorga a ti una parte de las utilidades, ¿no? Entonces está buenísimo esto porque ya de por sí ser parte de una empresa es bastante bueno y que aparte te paguen por ser parte de ella, pues bueno, aquí está el fruto, ¿no? Dividendos, ¿cómo los voy a recibir? Bueno, un dividendo se puede recibir en efectivo o mediante transferencia electrónica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tú vas a recibir al día de hoy en México, bueno, ¿cómo se recibe un dividendo? Regularmente lo haces a través de tu cuenta de inversión. Antes sí podías recibirlo en efectivo, digo antes porque les digo que los procesos han cambiado. Obviamente las empresas se van modernizando y ya todos los pagos de utilidades se hacen a través de transferencia electrónica que recibes a través de tu cuenta de inversión. Hay otro tipo de dividendos que pueden ser en especie, por ejemplo, y se reciben a través de acciones. O sea, la empresa te reparte más acciones de las que ya tienes. Son muy raras las empresas que reparten este tipo de dividendos, pero bueno, también existe ese tipo de reparto de dividendos, ¿no? Y aquí les tengo un ejemplo. Esta es la imagen de la cuenta de dividendos recibida durante el mes de abril de una persona, ¿no? Ese es
uno de nuestros clientes, el cual recibe dividendos mes con mes, ¿sí? Es uno de los portafolios que actualmente se tienen, están en la casa de bolsa de GBM, que es nuestro socio comercial, y fíjense cómo cada mes, de hecho aquí es desde finales de marzo, ¿sí? Empieza a recibir dividendos de una empresa que se llama, por ejemplo, aquí se llama Meta, ¿sí? Aquí tenemos el dividendo de Meta. Acá abajo están un par, bueno, unos cuantos ETFs, que es el VGT, el VO, el IWM, ¿sí? Aquí están. Tenemos otra empresa por acá que se llama Pepsi, ¿sí? Está con las siglas PEP. Y acá abajo tenemos el reparto de Chedraui, también está por acá hasta abajo, y Fibra Nova, ¿no? Que es una empresa también la cual ustedes pueden ver en la bolsa de valores como una fibra. Este es diferente a lo que nosotros regularmente conocemos. Ahorita les explico un poquito más para que sepan detalles. Pero bueno, aquí está el detalle de cómo funciona una empresa que paga dividendos. Es decir, a mí me va a repartir una parte de sus utilidades. Y les pongo el ejemplo para que vean qué tan palpable es. Literalmente es un depósito de efectivo en tu cuenta. Esta persona, como les puse, recibió 151 pesos con 11 centavos durante abril 2024. No estoy contando el reparto de Fibra Nova porque este es un reembolso de capital que hizo esta fibra, no es un dividendo como tal, es otro movimiento que tienen las fibras, así que solamente conté los dividendos que recibió esta persona. Y bueno, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuánto dinero invirtió esta persona para ganar esto? Porque seguramente es lo que se están preguntando. Y bueno, déjenme les cuento, ¿no? Primero que todo, aquí está pantallazo del portafolio de inversiones. ¿Sí? Si se dan cuenta, taché las acciones de las cuales no ha recibido dividendos o por lo menos no aparecen en ese pantallazo que les mostré. Pero, por ejemplo, de IWM, ¿sí? Esta persona tiene dos títulos, los cuales en total dan un valor de mercado de 6,985 pesos. En Meta, ¿no? Que es la empresa que vimos que también recibió dividendos, tiene 31,700 pesos a valor de mercado el día de hoy. En Pepsi tiene 6,080 pesos. En BGT tiene 17,654 y en VO tiene 16,219. Entonces, si sacamos una suma rápida, así a ojo de buen cubero, más o menos tiene un total de 60 a 65,000 pesos. Entonces van a decir, uy, pues la verdad es que es muy poquito, ¿no? O sea, estoy invirtiendo yo una gran cantidad de dinero en el mercado de valores y recibí 151. Bueno, les quiero enseñar un ejemplo muy práctico de cómo funcionaría al invertir en cuanto a dividendos. Meta Platforms, que es Facebook, ¿sí? Para el nombre coloquial, anunció un primer pago de dividendos. Por fin Facebook anuncia pago de dividendos, es el primer pago que hace en su historia y bueno, quiero enseñarles un ejemplo para que vean cómo funciona. Anuncia que va a pagar 50 centavos por acción que tú tengas, ¿sí? 50 centavos por acción. Muy importante, hay ciertas fechas que hay que tener en cuenta para el pago de dividendos antes de ir para allá. ¿Sí? Primero que todo está la fecha de declaraciones cuando la empresa dice cuánto va a repartir dividendos. Eso lo hace regularmente cada trimestre. La mayoría de las empresas lo hacen trimestralmente, hay otras que lo hacen anualmente, pero es la fecha en la que dicen, ¿saben qué? Vamos a pagar tanto de dividendos. Posteriormente está la fecha de registro, que es en la que debes de estar comprado con los títulos para que te signen ese dividendo. Si tú no estás con los títulos en la fecha de registro, antes de la fecha de registro, no te tocan los dividendos. Hay otra que se llama fecha ex dividendo y de hecho fecha de registro y ex dividendo regularmente es la misma, pero esta es la fecha en que, como les digo, la acción cotiza ya sin el derecho al pago de dividendos. Entonces, son las mismas prácticamente. Si tú antes de la fecha ex dividendo no tienes las acciones, no te toca el reparto de dividendos. Entonces, el ejemplo con Facebook sería ex-date, aquí está en inglés, dice miércoles 21 de febrero. Si yo antes del miércoles 21 de febrero no tenía los títulos de Facebook, no me tocaba el pago de dividendos. Si los compré a partir del 21 de febrero, 22 de febrero, ya no me tocan los dividendos de Facebook, ¿sale? Mi cliente en este caso sí los compró, las tenía sus acciones y recibe el pago de dividendos. Ahora, la fecha de pago, pues bueno, es en la que se reparte el dividendo de los accionistas. En este caso, miren, 26 de marzo.
y mi cliente les estaba recibiendo aproximadamente el día 27, o sea, un día posterior hábil a de cuando se hace el anuncio de los dividendos, ¿sale? Entonces, vamos a sacar números y ver cuánto ha recibido mi cliente. Fíjense, con 4 acciones que tiene compradas, invirtió 23,500 pesos y está recibiendo aproximadamente 34 pesos. Hay que quitarle los impuestos y recibe alrededor de 25. Esto es cada trimestre. Si multiplicamos por 4, estaremos recibiendo aproximadamente 100 pesos por año, aproximadamente. Si yo invierto 10 acciones, si yo compro 10 acciones, bueno, tengo que invertir 59,000 pesos y recibiría aproximadamente cada trimestre 85 pesos. Quitándole los impuestos un poquito menos, pero aproximadamente al año estaría recibiendo cerca de, vamos a poner unos 8 por 4, 32, unos 320 pesos aproximadamente. Si yo invierto 588,000 pesos, pues voy a recibir 850 pesos cada trimestre, ¿sí? En mi cuenta, y 850 por 4, ¿sí? Son un total de 3,400 pesos, ¿vale? Entonces, fíjense cómo ya puedo yo empezar a recibir dividendos de una manera muy práctica, invirtiendo en acciones y con el simple, vamos a ponerlo así, con el simple punto de estar recibiendo o estar invertido en la bolsa de valores. Y no tengo que hacer más, no tengo que estar revisando y moviéndole y haciendo y comprando y vendiendo. Simplemente mantengo mis acciones y voy a estar recibiendo mis dividendos. Pero bueno, igual vamos a volver a lo mismo, ¿no? Oye, pues es muy poquito. O sea, esta empresa, por ejemplo, Meta Platforms, como les digo, tiene apenas un trimestre que pagó dividendos. Sí, es muy poquito. De hecho, aquí hay un punto clave que hay que tener en cuenta. El dividend yield es uno de los datos más importantes en cuanto a dividendos y es un ratio. Este muestra qué tanta rentabilidad tiene el dividendo versus el precio de la acción. Entonces, por ejemplo, para sacar el dividend yield, simplemente divido el dividendo que paga la empresa entre el precio de la acción, que el día de hoy son $471, pues me da un dividend yield del 0,42%. Ese dividend yield, la verdad es que es muy bajo. Meta Platforms tiene un yield o un rendimiento de dividendos muy bajo, pero no todas las empresas son así. Hay empresas que pagan mucho mayores dividendos. Les voy a dar un ejemplo de una empresa que yo invierto personalmente aquí en México. Es, por ejemplo, bueno, antes de todo, impuestos. Bueno, voy a irme primero a la empresa y ahorita vuelvo a los impuestos. ¿Vale? Y me voy a ir a Kimberly Clark, ¿sale? Kimberly Clark es una de las empresas en las que yo invierto aquí en México y actualmente la empresa cuesta 36 pesos con 58 centavos. Díganme, creo que todos conocemos a Kimberly Clark, ¿no? Incluso que hay algunos de sus productos atrás que se alcanzan a ver, son productos de higiene personal y de uso y de consumo personal. Y bueno, esta empresa por lo menos paga un yield del 4,6%, ya es mucho más atractivo que el yield que tenía Facebook. ¿Sí? Es decir, el último pago que me hizo a mí, por ejemplo, fue el día 1 de abril por 0,46 pesos por título. Entonces, vamos a sacar cuentas. Si yo, en el mismo caso de Facebook, ¿no? Tuviera 4 acciones, pues estaría recibiendo $1,86, ¿no? Pero mi inversión sería de 146 pesos, es decir, mucho menor que los montos que estábamos viendo con Facebook. Si yo invierto 3,000 pesos, bueno, estaré recibiendo 46 pesos con 50 centavos cada trimestre. Y si yo invierto 365,000 pesos, es decir, si en algún punto yo acumulo 10,000 acciones de Kimberá, me van a estar recibiendo cada trimestre 4,650 pesos. Al año son aproximadamente 12,000. Y es ahí donde se vuelve interesante, ¿sí? Se vuelve interesante invertir en dividendos cuando ya tienes cantidades importantes. Al principio podrá parecer que invertir en dividendos es simplemente como estarle recibiendo poco a poco dinero. Pero la verdad es que en el largo plazo no se obtienen los rendimientos y es por eso que les digo que hay que crear un proceso, ¿sí? Los impuestos, ¿cómo se pagan los impuestos aquí en México? Primero que todo, en Bolsa Mexicana hay una tasa impositiva del 10%, es decir, para empresas que están aquí en México se paga el 10% y las fibras, que es los otros instrumentos que encontramos, se paga el 30%. Las fibras tienen
mucho mayor carga fiscal que los dividendos aquí en México. Entonces, yo soy más fan de los dividendos de empresas normales, no de fibras, a pesar de que mucha gente les gusta mucho las fibras porque están repartiendo dividendos bastante altos y constantemente, pero la tasa impositiva es muy alta. En Estados Unidos, o empresas que están en el SIC, a través de GBM, por ejemplo, se paga el 20% adicional al dividendo del 10%, es decir, un total del 30%, lo mismo que las fibras. Entonces, para mí, la verdad, la clave es invertir en empresas mexicanas que repartan un buen dividend yield. ¿Y cómo encuentro yo estas empresas y cómo sé yo qué empresas son las que vale la pena comprar? Bueno, en primera, tengo que saber que la empresa ya tenga mucho tiempo de existir y que tenga un historial de pagos extenso. Es decir, Facebook, por más que sea Facebook, no es una buena empresa en este momento para dividendos. Primero, no tiene un historial de pagos muy largo. Y segundo, es muy bajito el dividendo que está pagando, ¿no? Ese es el segundo punto. Un dividend yield tiene que ser atractivo, arriba del 3, 4, incluso 5%. Tercero, que sean sectores estables, que sean de consumo, de energía, de servicios, por ejemplo, Kimberly-Clark, que es una empresa de consumo, no empresas que a lo mejor puedan ser un poco especulativas como la tecnología o a lo mejor un sector que es completamente nuevo, ¿no? Y cuatro, considera reinvertir tus dividendos, es decir, si no necesitas ese dinero, ponlo a reinvertirse comprando más acciones de esa misma empresa. Ahora, les voy a mostrar, ¿sí?, qué empresas son, por ejemplo, de bolsa mexicana, las que más pagan dividendos. Digo, para que saquemos una idea de cómo funciona en las inversiones aquí en Bolsa de Valores de México. Miren, vamos a mostrarles, les voy a mostrar aquí, un segundito. Vamos a ver. Las empresas del IPC que mayor porcentaje de dividendo tienen, ¿sale? Miren, empresas de IPC, ¿qué quiere decir? Son las 35 empresas más grandes de México. Aquí tenemos, por ejemplo, a Grupo Financiero Banorte, que paga 7.34 de dividendo. Es un gran rendimiento para ser una empresa de banco mexicano. Tenemos Bolsa Mexicana, que paga 7.22. Orbia Advance, que es una empresa de fabricación de productos, que paga 6.84. Banco del Bajío, Banbajío, 6.38. Megacable, 5.59. Grupo Aeroportuario del Noreste, 5.16. Kimberly-Clark, 4.6. Walmart, 3.93 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, hay varias empresas en el IPC mexicano que pagan muy buen yield. Y de hecho la recomendación es que no tengas tantas empresas, elige unas 3, 4, 5 empresas que paguen buen dividendo. Y por ejemplo, en cuanto a la bolsa mexicana en general, también hay otras empresas que pagan muy buen dividendo. Por ejemplo, voy a poner aquí a las que están fuera del mercado de IPC. Y, por ejemplo, aquí tenemos a Palacio de Hierro, que también cotiza en la bolsa. ¿Sí? Tenemos también a Corporación Cerveza Moctezuma, que paga 6.68. Está también Grupo Industrial Saltillo, que paga 6.57. Tenemos a Megacable, bueno, esa sí la habíamos visto. Grupo México de Transportes, que paga el 5.29. Grupo Regional, que es Banregio, que paga el 4.87. En fin, lo que les quiero mostrar es que existen varias opciones de inversión, no solamente en el IPC, sino que el mercado mexicano también tiene bastantes opciones para que vayan formando su portafolio. Y ahora me gustaría decirles dónde pueden estar ustedes en unos años, ¿no? Si ustedes están invirtiendo constantemente. Les hice un ejemplo de una inversión de $2,000, ¿sí? Constantemente cada año. Son aproximadamente 34,000 pesos al día de hoy, 3,000 pesos al mes, más o menos, en un portafolio de 4 empresas que pagan un 5%. Fíjense, ni siquiera me fui más arriba, 5% promedio. En 5 años, si tú inviertes constantemente esta cantidad, cada año, estarías teniendo $11,000 de capital y estarías recibiendo 10,000 pesos anuales de dividendos. En 10 años tendrías $25,000, es decir, aproximadamente $500,000 de pesos y estarías recibiendo más de 22,000 pesos anuales.
y en 20 años ya tendría $66,000, es decir, aproximadamente 1,200,000, 1,300,000 pesos, y estaría recibiendo más de 55,000 pesos anuales de dividendos. Es decir, ya puedes formar un ingreso extra en la bolsa de valores. Fíjense, las inversiones en bolsa son interés compuesto, ¿sí? Cuanto más dinero tienes tú, más rendimientos e intereses te va a estar generando. Este es un efecto de bola de nieve. Entonces, olvídense, a los 25, 30 años ya llegas a tener ingresos del doble, del triple de estas cantidades y se vuelven simplemente constantes y vamos a decirlo así, vamos a ponerlo en un interés compuesto. Entonces, es algo que vale muchísimo la pena tener en cuenta. No dejen de ver estas inversiones como instrumentos de largo plazo, obviamente. Hay un riesgo. Si ustedes me preguntan qué riesgo hay, pues por supuesto que hay un riesgo. Es decir, ¿qué puede ocurrir en una empresa que paga dividendos? Definitivamente, uno, que deje de pagar los dividendos, creo que es el mayor riesgo bueno, el riesgo más palpable que se puede tener. ¿Pueden dejar de pagar dividendos las empresas? Sí, totalmente. Y dos, pues que la empresa le vaya mal y los títulos de esta empresa empiecen a bajar mucho de precio e incluso deje de existir. Existen esos dos riesgos que son bastante pues, considerables. Sin embargo, si ustedes saben cómo elegir empresas que sean sólidas, que sean grandes, que sean constantes, pues seguramente no van a tener ese tipo de problemas. Ahora, si a ustedes les gustaría crear este portafolio de dividendos, pues nosotros los podemos ayudar con mucho gusto. Antes de todo, pues quisiera saber si hay alguna pregunta, si alguien quiere usar el chat, puede hacerlo en este momento, puede irnos dejando sus preguntas de qué dudas tienen en cuanto a dividendos. Digo, aquí yo les di el ejemplo de Facebook, que es una de las acciones que, como les comento, es totalmente nueva en cuanto a dividendos, pero también está, por ejemplo, Kimber, que ya les di el ejemplo, tenemos las acciones de Bolsa Mexicana y son justamente en las que yo les recomiendo invertir en estos momentos, ¿no? Acciones que les cobren pocos impuestos, por ejemplo, aquí en México, 10% es bastante aceptable, y que tengan un buen yield. Ahora, para los que gusten invertir en dividendos, bueno, les vamos a dejar aquí nuestro formulario, ¿sí? Para que dejen sus datos, ustedes puedan recibir una asesoría completamente, pues bueno, van a recibir una llamada con nosotros. Si ustedes quieren recibir un portafolio, empezar a formar su portafolio de dividendos, pues bueno, tenemos este trato especial para ustedes. Es una asesoría la cual consta de 2 sesiones en las que van a poder crear su portafolio, si van a poder ver cuál es su perfil de inversionista, si es conservador, balanceado, agresivo, crear un portafolio de dividendos a su medida y van a poder resolver dudas básicas, o sea, más allá de lo que vimos aquí en esta sesión, que es completamente abierta y gratis, y van a tener su apertura de cuenta en GBM. Son 2 sesiones de 40 minutos e incluye un mes de nuestro grupo de área de inversionistas, ya ustedes decidirán si se quieren quedar o no. Para los que gusten, les voy a dejar el formulario ahorita en el chat, ahí está, y pueden dejar sus datos. Cintia dice, ¿los dividendos se te reinvierten o debo hacerlo manualmente? Esa es una muy buena pregunta. Mira, hay dos tipos de acciones. Las que te pagan el dividendo en efectivo, que son un 98% de las acciones, y en ese caso tú deberías reinvertirlo automáticamente, es decir, tú tienes que entrar a tu cuenta y manualmente comprar más acciones. Es decir, si el número de acciones que tienes ahorita te reparte 500 pesos y te alcanza para comprar otras 10 acciones de esa misma empresa, tú tienes que entrar a tu cuenta y comprar otras 10 acciones, ¿sale? Hay otras empresas que están configuradas, y de hecho estos son ETFs, en los que tú inviertes y el dividendo se reinvierte automáticamente, es decir, es reinvertible automáticamente. Son muy contados, la verdad es que yo honestamente digo, si van iniciando a invertir, creo que son pocos las personas que invierten en este tipo de empresas, así que lo ideal es que sí, ahorita tú lo hagas manualmente, ¿sale? Si tienen alguna otra pregunta, por aquí nos dicen. Ya dejamos el formulario para que ustedes puedan ver. Y bueno, pues
Este tipo de sesiones las vamos a estar haciendo constantemente. Para los que están en el grupo de WhatsApp, no vayan a salir, vamos a tener más sesiones donde vamos a estar hablando de más temas. Vamos a estar tratando de hacer estas sesiones cada 15 días con diferentes temas. Por ejemplo, hace 15 días hablamos justamente de cómo invertir, en qué invertir en mayo 2024. Hablamos sobre metales, hablamos sobre empresas de semiconductores que van bastante bien en este momento. Hablamos sobre los índices americanos, también el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, y justamente la idea es estarles trayendo más y más información de este tipo, que vayan conociendo cómo funcionan. Incluso podremos repetir algunos eventos para ir afinando detalles, pero la idea es que ustedes estén recibiendo información constante y en cuanto se sientan preparados para comenzar a invertir, que quieran recibir nuestra asesoría, o estén listos para empezar a comprar acciones, pues bueno, sepan que está tanto Área de Inversionistas y Alberto Cortés para ayudarles personalmente. ¿Vale? Bueno, pues espero que les haya gustado. Recuerden, esta promoción la vamos a tener solamente para los que se registren en el formulario en este ratito más, es decir, durante el día de hoy. Hoy es 14 de mayo. Si ya están viendo la sesión grabada, porque estará en YouTube, bueno, déjenos sus datos y veremos el caso con ustedes especialmente, es decir, si lo ven en días posteriores, se pueden registrar y ya platicaremos con ustedes para que vean qué costo se les puede otorgar, ¿sale? Para los que están aquí, bueno, es el trato especial de estar justo en la reunión, estar viéndolo en vivo y la promoción estará vigente todo el día de hoy, es decir, 14 de mayo, déjenos sus datos, nosotros veremos en qué momento se registraron y si el registro es el día de hoy, recibirán esta promoción especial para ustedes. Y bueno, espero que les haya gustado. Estará en nuestro canal de YouTube. Si no hay más dudas, igual déjenos en la grabación. Aquí están los comentarios. Espero que puedan construir su portafolio de dividendos, que ya lo estén haciendo. Digo, les enseñé una parte muy palpable de cómo se puede ganar dinero y cómo crear un salario extra en la bolsa de valores. Y bueno, muchísimas gracias, que pasen una excelente noche y gracias a todos los que nos vieron. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego.